Elena Sánchez sostenía firmemente a la cabrita blanca contra su pecho, mientras observaba el automóvil de sus 3 hijos alejarse lentamente por el camino polvoriento de tierra. Ni siquiera voltearon una última vez para mirarlos. A su lado, en el suelo mojado por la lluvia, estaba una maleta antigua de cuero agrietado y desgastado que había pertenecido a 3 generaciones de su familia. Esa maleta vieja parecía tan abandonada como ellos mismos en ese momento. Blanquita, la cabrita joven de pelaje completamente blanco e inmaculado, balaba nerviosa sintiendo claramente la angustia profunda de su dueña. «Mamá tiene que entender que esto es absolutamente lo mejor para ustedes dos», había dicho Roberto, el hijo mayor de apenas 30 años, con esa voz fría y calculadora que Elena ya no reconocía como la voz del niño que había criado con tanto amor y sacrificio. La propiedad ya fue vendida completamente y el dinero va a garantizar que no pasen ninguna necesidad, había agregado sin ninguna emoción en su rostro. Antonio Sánchez, su esposo de 50 años de matrimonio inquebrantable, sostenía el brazo tembloroso de Elena, mientras ella abrazaba protectoramente a Blanquita contra la llovizna fría que comenzaba a empapar el camino rural de San Miguel del Valle en las montañas hermosas de Oaxaca. El chal tejido a mano de Elena estaba cada vez más húmedo y pesado, igual que la camisa vieja de algodón de Antonio. El frío penetraba hasta los huesos. «Se fueron de verdad, Antonio», murmuró Elena con voz completamente ahogada por el llanto contenido. «Nos dejaron aquí tirados como si no valiéramos absolutamente nada para ellos, como si 50 años completos de sacrificio y trabajo duro no significaran nada». «Tranquila, mi amor. Nosotros siempre hemos sabido salir adelante de todas las dificultades», respondió Antonio intentando sonar fuerte y valiente. Pero Elena podía ver perfectamente el miedo profundo escondido detrás de sus palabras aparentemente valientes y la humedad evidente en sus ojos cansados que no era solamente de la lluvia que caía. Blanquita, la pequeña cabrita de apenas 1 año de edad, era la única que quedaba de las 8 cabras hermosas que criaban con tanto cariño en su pequeño rancho familiar. Las otras 7 habían sido vendidas junto con absolutamente todo lo demás que poseían, sin que Elena y Antonio tuvieran absolutamente ninguna voz ni ningún voto en las decisiones que afectaban completamente toda su existencia y su vida entera. Roberto, Daniel y Sofía habían decidido cada detalle sin consultar jamás a los padres que les dieron la vida y lo sacrificaron todo por ellos. Vendieron la pequeña propiedad donde la pareja había construido todos sus sueños durante más de 35 años de trabajo constante, alegando fríamente que ellos ya no tenían ninguna capacidad real para mantener adecuadamente el lugar y que representaba una carga demasiado pesada e innecesaria. «Nosotros trabajamos absolutamente toda nuestra vida en esa tierra bendita», murmuró Elena apretando a Blanquita con más fuerza contra su pecho, sintiendo el calor reconfortante del pequeño animal. «Los crié a ustedes 3 con todo mi amor, vendiendo queso de cabra en el mercado, haciendo conservas deliciosas para vender, cuidando cada centavo como si fuera oro puro, y ahora resulta que somos nosotros los que ya no servimos para absolutamente nada». Antonio miró fijamente la maleta vieja que Roberto había dejado tirada descuidadamente en el suelo lodoso, como si fuera basura completamente sin valor alguno. Era exactamente la misma maleta que había pertenecido primero a su abuelo paterno, luego a su padre y después a él mismo, vieja y completamente maltratada por el tiempo y los viajes, pero llena de historia familiar invaluable. Dentro, según les había dicho Roberto con ese tono condescendiente y superior que usaba últimamente, había solamente algo de ropa vieja y algunos documentos importantes, nada más que eso. Los hijos habían prometido solemnemente que enviarían una cantidad mensual suficiente para pagar un cuartito modesto en algún lugar cualquiera de la ciudad, donde pudieran terminar tranquilamente sus días sin molestar a absolutamente nadie. El camino estaba completamente desierto y silencioso. La sensación de abandono total era casi física, como un peso enorme sobre los hombros cansados. De un lado del camino solitario, campos verdes de cultivo se extendían hasta perderse completamente en la bruma gris de la tarde lluviosa. Del otro lado, una cerca vieja de madera podrida delimitaba un terreno donde algunas vacas flacas pastaban completamente ajenas al drama humano terrible que se desarrollaba a pocos metros de distancia. El cielo gris y amenazante parecía descargar más lluvia fría en cualquier momento, y parecía reflejar perfectamente la desesperanza profunda que Elena y Antonio sentían en ese momento tan oscuro de sus vidas. 50 años, Antonio.
dijo Elena dejando que las lágrimas corrieran finalmente libres por su rostro arrugado y surcado de arrugas que contaban claramente la historia completa de una vida entera dedicada al trabajo honesto y duro. 50 años completos de nuestra vida. Construimos absolutamente todo esto juntos desde la nada, y ellos lo deshicieron completamente en una sola tarde como si nada de eso importara realmente. No fue solamente la casa lo que vendieron sin nuestro permiso, respondió Antonio con la voz profundamente ronca de emoción, dolorosamente contenida. Vendieron sin ningún remordimiento nuestra dignidad completa, todos nuestros recuerdos más preciados, toda una vida entera de esfuerzo constante y sacrificio diario. Blanquita balaba suavemente y frotaba su cabecita blanca contra el brazo tembloroso de Elena, como si la pequeña cabra entendiera perfectamente el sufrimiento terrible de su dueña y quisiera consolarla de alguna manera. La cabrita blanca era muchísimo más que un simple animal doméstico para esta pareja que llevaba tantas décadas criando cabras con dedicación. Era la compañera fiel de las mañanas tempranas en el corral, la que los recibía siempre con saltos alegres de felicidad cuando regresaban cansados del pueblo cercano, la confidente silenciosa y paciente, a quien Elena le contaba todas sus preocupaciones, mientras ordeñaba cuidadosamente cada mañana. El sonido lejano de un motor de automóvil les hizo levantar la cabeza con una pequeña chispa de esperanza mezclada con temor. Un camión viejo y completamente oxidado apareció lentamente levantando polvo que se mezclaba extrañamente con la llovizna constante, creando un barro fino que se pegaba desagradablemente a todo. El vehículo viejo aminoró la marcha pesadamente y se detuvo finalmente junto a ellos con un chirrido terrible de frenos completamente gastados. Un hombre de aproximadamente 55 años con barba descuidada y gorra manchada de grasa negra asomó la cabeza curiosa por la ventanilla sucia, observando con genuina curiosidad y preocupación evidente la escena extraña de dos ancianos completamente empapados con una maleta vieja y una cabra blanca en medio de la absoluta nada. ¿Necesitan ayuda?, preguntó el hombre con preocupación completamente genuina en su voz ronca. Elena secó rápidamente las lágrimas con el dorso de su mano libre, intentando desesperadamente mantener algo de dignidad frente a ese desconocido amable. «Vamos para San Miguel del Valle», respondió con voz temblorosa, tratando de sonar mucho más segura de lo que realmente se sentía en ese momento terrible. El camionero bondadoso miró cuidadosamente alrededor, evaluando la situación completa. No había absolutamente ninguna casa visible en muchos kilómetros. Ningún otro vehículo en el camino, nada excepto el camino vacío y dos ancianos que claramente estaban en serios problemas. «Súbanse rápido, yo voy hasta San Miguel y los puedo dejar en el centro del pueblo», ofreció generosamente ya abriendo la puerta con un gesto completamente amable. Antonio tomó la maleta pesada sorprendiéndose internamente del peso considerable que tenía para supuestamente contener solamente ropa vieja, y ayudó cuidadosamente a Elena a subir a la cabina desgastada del camión, sosteniéndola con firmeza porque sus piernas temblaban peligrosamente. Blanquita se acomodó sorprendentemente tranquila en el regazo amplio de Elena, como si supiera instintivamente que debía portarse muy bien en esta situación difícil. El camionero amable se presentó cordialmente como Fernando, transportista profesional de productos agrícolas que recorría esa ruta desde hacía más de 25 años completos, y conocía perfectamente cada curva peligrosa, cada pueblo pequeño, cada historia triste de toda la región montañosa. «Perdonen que me meta donde no me llaman, pero no pude evitar notarlos parados ahí bajo la lluvia fría», preguntó Fernando después de varios minutos largos de silencio pesado e incómodo, roto solamente por el ronroneo irregular del motor viejo y el golpeteo constante de la lluvia en el parabrisas sucio. «Les pasó algo muy malo, ¿verdad?». Elena respiró profundamente sintiendo que una parte grande de ella quería guardar silencio completo y proteger su dolor como un secreto vergonzoso. Pero otra parte mucho más grande necesitaba desesperadamente desahogarse con alguien, aunque fuera un completo extraño bondadoso. «Nuestros 3 hijos vendieron completamente nuestra casa sin preguntarnos siquiera si queríamos», comenzó ella con voz entrecortada por la emoción abrumadora. «Dijeron que era supuestamente por nuestro propio bien, que ya no podíamos cuidarnos solos adecuadamente, que éramos una carga pesada para ellos». Fernando parecía genuinamente impactado y sorprendido por la revelación dolorosa. Su rostro curtido mostraba una mezcla clara de incredulidad profunda y compasión sincera. «Dijeron que van a mandar dinero cada mes para que rentemos algo modesto en la ciudad», intervino Antonio con amargura evidente en cada palabra pronunciada.
Como si fuera tan simple y fácil arrancarnos de nuestras raíces profundas y tirarnos en cualquier parte como muebles viejos que ya no sirven para nada. Elena acarició suavemente el pelaje blanco y suave de Blanquita, buscando desesperadamente consuelo en el contacto cálido con el animal fiel. Las cabras siempre fueron parte absolutamente fundamental de su vida, desde que era apenas una niña pequeña y ayudaba a su madre en el rancho familiar. Aprendió pacientemente a cuidarlas bien, a entender sus necesidades, sus sonidos particulares. Fue vendiendo queso y leche fresca de cabra que pudo contribuir significativamente con los gastos cuando se casó con Antonio, siendo apenas una muchacha de 18 años llena de sueños y esperanzas. ¿Tienen a dónde ir específicamente en San Miguel?, preguntó Fernando con preocupación genuina en su tono de voz. Los muchachos mencionaron vagamente una pensión cerca de la plaza principal del pueblo, respondió Antonio recordando las indicaciones vagas que Roberto había dado sin mucho interés. Doña Mercedes creo que la conoce. Claro que la conozco perfectamente. Es una pensión sencilla pero limpia, y doña Mercedes es muy buena persona, confirmó Fernando inmediatamente, pero hizo una pausa incómoda. Hay solamente un problema serio. Ella no acepta absolutamente ningún animal en su establecimiento. Tiene reglas muy estrictas sobre eso desde hace años. Elena apretó a Blanquita fuertemente contra su pecho, sintiendo una nueva ola terrible de desesperación, amenazando con ahogarla completamente. Yo no me voy a separar de Blanquita por nada del mundo, dijo con una firmeza que la sorprendió incluso a ella misma. Esta cabrita es absolutamente todo lo que me queda de mi vida anterior completa. Es mi familia verdadera ahora. Fernando observó cuidadosamente a la pareja anciana por el espejo retrovisor mientras conducía por las calles cada vez más transitadas al acercarse finalmente al pueblo. Eran claramente gente muy buena y de bien. Trabajadores honestos a quienes la vida cruel y sus propios hijos habían tratado con injusticia terrible. Algo profundo en su interior se conmovió al recordar a sus propios padres ancianos que también habían trabajado hasta el agotamiento completo. Miren, voy a hacer lo siguiente, dijo tomando una decisión firme. Los llevo directamente a la pensión y si doña Mercedes pone problemas por la cabra, yo hablo personalmente con ella y le buscamos alguna solución buena entre todos nosotros. La lluvia arreciaba con más fuerza mientras el camión viejo atravesaba lentamente las calles empedradas de San Miguel del Valle. El pueblo tenía ese encanto colonial completamente típico de Oaxaca, con casas hermosas de adobe pintadas de colores brillantes y alegres, techos rojos de teja y un zócalo central amplio con árboles frondosos. La pensión quedaba en una calle lateral tranquila, a 3 cuadras exactas de la plaza principal, en una casa antigua de 2 pisos pintada de un color verde desvaído que alguna vez fue brillante. Fernando estacionó cuidadosamente frente a la entrada, donde un letrero viejo de metal colgaba de cadenas oxidadas anunciando Pensión Mercedes, habitaciones limpias y comidas caseras. Elena miró fijamente el lugar que aparentemente sería su nuevo hogar indefinido y sintió un nudo terrible en la garganta. «Voy con ustedes adentro», dijo Fernando apagando el motor con determinación clara. «Doña Mercedes y yo nos conocemos desde hace muchísimos años, y me debe algunos favores importantes». Los 3 bajaron cuidadosamente del camión con Antonio cargando la maleta pesada, Elena sosteniendo firmemente a Blanquita que balaba nerviosa y Fernando abriéndoles camino. La puerta grande de madera maciza crujió fuertemente al abrirse anunciando su llegada y una mujer de aproximadamente 65 años con el cabello completamente blanco recogido en un moño apretado y un delantal bordado apareció desde lo que parecía ser la cocina grande. «Fernando, qué sorpresa tan agradable verte por aquí». Lo saludó con una sonrisa cálida que se desvaneció rápidamente al ver a la pareja empapada, y especialmente a la cabrita blanca. ¡Ay, Dios santo! ¿Pero qué situación tan extraña es esta, Fernando? Doña Mercedes. Estos son don Antonio y doña Elena, presentó Fernando con su mejor tono persuasivo. Necesitan urgentemente un cuarto para quedarse, y antes de que diga absolutamente nada sobre la cabrita, déjeme explicarle toda la situación completa, por favor. Doña Mercedes cruzó los brazos sobre el pecho con el ceño fruncido, en desaprobación evidente. No era una mujer cruel o mala, pero tenía reglas completamente claras en su establecimiento que había mantenido durante 30 años. Fernando, tú sabes perfectamente bien que no acepto ningún animal aquí, dijo con firmeza. Ya he tenido problemas terribles con eso antes. Perros que ladraban toda la noche, gatos que se orinaban en los colchones nuevos. Lo sé perfectamente, lo sé muy bien, respondió Fernando adelantándose.
Pero esta no es una situación común ni ordinaria, doña Mercedes. Sus propios hijos les vendieron la casa sin avisarles y los abandonaron literalmente en la carretera bajo la lluvia. La cabrita es lo único que doña Elena pudo conservar de toda su vida entera. Elena sintió que las mejillas le ardían de vergüenza profunda. Allí estaba ella, una mujer de 69 años, dependiendo completamente de la bondad y compasión de extraños, suplicando humildemente por un techo sobre su cabeza y el derecho simple a mantener a su única compañera fiel. «Por favor, señora», dijo Elena con voz apenas audible. «Blanquita es muy tranquila y obediente. Ni siquiera se va a dar cuenta de que está aquí. Yo limpio absolutamente todo personalmente. No va a causar ninguna molestia, se lo prometo solemnemente». Doña Mercedes miró fijamente a aquella mujer de cabellos blancos completamente sueltos y empapados, sosteniendo una cabrita como si fuera un bebé recién nacido. Había algo en sus ojos llenos de lágrimas contenidas que tocó una fibra sensible en su corazón a pesar de la dureza que intentaba proyectar. «La habitación cuesta 120 pesos la semana con desayuno incluido», dijo finalmente suspirando profundamente, «con la cabrita 150 pesos. Y es mi última oferta, no voy a negociar más». «Aceptamos inmediatamente», respondió Antonio muy rápidamente antes de que ella pudiera cambiar de opinión o aumentar el precio. «Perfecto entonces, pero la cabra se queda siempre en la habitación». «Entendido completamente», completó doña Mercedes tomando una llave antigua de bronce de un tablero en la pared. Fernando ayudó generosamente a subir la maleta pesada por las escaleras de madera que crujían fuertemente bajo el peso hasta una habitación pequeña en el segundo piso. Era un cuarto modesto con una cama matrimonial de hierro forjado, un ropero antiguo de madera oscura y una ventana estrecha que daba a un patio interior lleno de plantas verdes. «Gracias, hijo», le dijo Elena a Fernando colocando cuidadosamente a Blanquita sobre el piso de tablas de madera. «Hoy fuiste un verdadero ángel enviado del cielo en nuestro momento más oscuro y difícil». «No se preocupe, doña Elena», sonrió Fernando, pero había tristeza profunda en sus ojos. «Mis padres también vivieron toda su vida en el campo, y sé lo difícil que es esta transición a la ciudad cuando uno ya está grande». Él dudó un momento antes de sacar un billete arrugado de 100 pesos del bolsillo de su camisa. «Tome esto, le va a ayudar con los primeros gastos necesarios». «No, joven, por favor, no es necesario», intentó rechazar Antonio con orgullo herido. «Pero insisto de verdad». Fernando puso el dinero firmemente en la mano callosa de Antonio. Después de que Fernando se despidió con un abrazo sincero y se marchó, la pareja finalmente se quedó completamente sola en el cuarto pequeño que ahora era todo su mundo. La lluvia golpeaba rítmicamente contra el tejado, y Blanquita exploraba curiosa cada rincón balando suavemente. Elena se dejó caer pesadamente en la cama, permitiendo finalmente que todo el dolor acumulado saliera en sollozos profundos que sacudían su cuerpo entero. «¿Qué vamos a hacer, Antonio?», lloró sin poder contenerse. «El dinero que prometen mandar apenas va a alcanzar para pagar este cuarto y comer lo más básico». Antonio se arrodilló frente a su esposa tomando sus manos arrugadas y manchadas por el trabajo de toda una vida entre las suyas. «Siempre hemos salido adelante, mi amor. Siempre sin importar qué tan difícil se pusieran las cosas», dijo, aunque su propia voz temblaba de incertidumbre. Elena miró alrededor de la habitación que ahora contenía toda su existencia. Su ropa estaba completamente empapada, pegándose incómodamente a su piel. La maleta vieja en la esquina parecía tan desamparada como se sentían ellos mismos, y Blanquita era el único pedazo verdaderamente familiar en aquel espacio extraño. «¿Recuerdas cuando nos casamos?», dijo Elena intentando encontrar algo de fuerza en los recuerdos felices. «No teníamos absolutamente nada. Vivíamos en ese cuartito minúsculo en la parte trasera de la casa de tus padres». Antonio sonrió levemente a pesar de las circunstancias, secando las lágrimas de Elena con su pulgar áspero. «Y tú llorabas la primera noche diciendo que tenías miedo de que pasáramos hambre, de que no pudiéramos salir adelante, y tú me prometiste que ibas a trabajar duro para que nunca nos faltara nada importante», recordó Elena. Antonio besó su frente con ternura infinita. «Y cumplí esa promesa durante 50 años completos. Trabajé hasta que me dolían los huesos». «Vamos a abrir esta maleta a ver qué exactamente puso Roberto ahí dentro», sugirió Antonio levantándose con esfuerzo. Arrastró la maleta pesada hasta cerca de la cama, notando nuevamente que pesaba más de lo que debería si solo contenía ropa vieja. Las cerraduras estaban completamente oxidadas por años de humedad, y le costó bastante trabajo abrirlas con sus dedos entumecidos por el frío. Cuando finalmente logró abrir la maleta completamente, el corazón de Elena se encogió dolorosamente.
Dentro había solamente algunas prendas viejas de ambos, 2 pantalones remendados de Antonio, 3 vestidos sencillos de Elena que ya ni le gustaban, ropa interior gastada, un suéter con agujeros evidentes. En el fondo destacaba un sobre blanco que parecía fuera de lugar. Antonio lo tomó con dedos temblorosos y lo abrió cuidadosamente. Era una carta impresa en computadora, fría, impersonal, directa como una sentencia. Papá y mamá tomamos la decisión de vender la propiedad, porque ustedes definitivamente ya no tienen condiciones físicas ni mentales para mantenerla adecuadamente. El dinero de la venta se invertirá de manera responsable para garantizar un ingreso mensual de 900 pesos que enviaremos religiosamente cada día 5 del mes. Esperamos sinceramente que entiendan que todo esto fue por su propio bien. No intenten demandarnos ni crear problemas legales, porque absolutamente todo se hizo de forma completamente legal, con abogados y notarios, Roberto, Daniel y Sofía. Elena literalmente arrancó la carta de las manos de Antonio y la rompió en pedazos cada vez más pequeños, dejando que la rabia finalmente superara la tristeza paralizante. 900 pesos mensuales, gritó con una furia que nunca había sentido antes. ¿Creen que podemos vivir dignamente con 900 pesos al mes y todavía nos mandan que no creemos problemas como si fuéramos niños desobedientes? Antonio nunca en 50 años de matrimonio había visto a su esposa tan indignada, tan llena de justa ira. Elena siempre había sido la calmada, la que aceptaba todo con resignación paciente, pero esto había sido definitivamente demasiado. 50 años criando a esos ingratos, continuó Elena con la voz temblándole por la emoción contenida durante tanto tiempo. Roberto cuando nació casi me mata el parto. Fue terrible, estuve 3 días completos sufriendo. Lo sé, mi amor, lo recuerdo perfectamente, dijo Antonio. Y Daniel cuando se enfermó gravemente a los 7 años, continuó Elena sin poder detenerse, esa fiebre misteriosa que ningún médico podía diagnosticar. ¿Quién se quedó noches enteras sin dormir a su lado? ¿Quién vendió hasta nuestras alianzas de oro para pagar al médico privado que finalmente lo curó? Y Sofía la menor, agregó Elena con la voz suavizándose levemente pero aún cargada de dolor profundo. Cuando ella quiso estudiar la preparatoria en la ciudad, ¿quién se despertaba a las 4 de la madrugada para hacer pan y venderlo en el mercado para pagar su transporte y sus libros? Tú, mi amor, siempre tú, respondió Antonio sentándose a su lado. Blanquita de repente comenzó a escarbar insistentemente en la maleta con sus pezuñas, haciendo un ruido persistente que llamó su atención. El animal parecía determinado a llegar a algo específico. ¿Qué pasa, animalito?, dijo Antonio observando con curiosidad el comportamiento de la cabra. Blanquita continuó escarbando siempre en exactamente el mismo lugar del fondo interior de la maleta, como si supiera que había algo importante allí. Antonio se acercó intrigado. El forro de tela parecía estar suelto en una parte específica, como si alguien lo hubiera manipulado. Elena, ven a ver esto rápido, llamó con urgencia. Elena se acercó todavía secándose las lágrimas que no dejaban de brotar. Antonio pasó cuidadosamente los dedos por el forro y sintió que efectivamente había una abertura mal cosida a mano con puntadas irregulares. Con mucho cuidado para no romper nada, tiró suavemente de la tela y descubrió un compartimento secreto oculto dentro del forro. Un sobre amarillento por el paso del tiempo contenía varios documentos doblados. Antonio sacó todo con manos que temblaban violentamente de anticipación y nerviosismo. Eran papeles antiguos, algunos casi deshaciéndose en los bordes por la humedad y el tiempo. Esta es la letra de tu padre, dijo Elena reconociendo inmediatamente la caligrafía elegante en uno de los papeles. Antonio asintió con emoción. Su padre había fallecido hacía 16 años cuando Antonio tenía apenas 54 años. Escritura de propiedad rural, leyó Antonio en voz alta entrecortada. Estado de Michoacán, municipio de Pátzcuaro, lote 32 del antiguo Rancho Santa Clara. Elena abrió los ojos enormemente sorprendida. Rancho Santa Clara. Tu padre tenía tierras en Michoacán. Yo nunca supe nada de eso en todos estos años. Antonio continuó leyendo con incredulidad creciente. Aquí especifica que son 15 hectáreas completas. Tiene fecha de 1976. Elena tomó con cuidado otro documento del sobre. Mira, hay una carta aquí escrita a mano. Era una carta manuscrita con tinta descolorida pero aún legible, amarillenta y frágil. Antonio reconoció instantáneamente la letra de su padre. Mi querido hijo Antonio. Comenzó a leer en voz alta con la voz quebrándose. Si estás leyendo esto significa que yo ya me fui de este mundo.
Quiero que sepas que siempre intenté darte lo mejor que pude con mis limitaciones. Estas tierras en Michoacán fueron de mi familia durante generaciones. Pasaron de mi abuelo a mi padre y de mi padre a mí con todo el amor y esperanza de mantenerlas en la familia. Cuando me casé con tu madre y nos mudamos a Oaxaca, dejé estas tierras atrás con la intención de regresar algún día. Tenía planes de llevarte a conocerlas, de trabajarlas juntos, pero la vida fue pasando y nunca encontré el momento adecuado. Ahora son completamente tuyas, hijo mío. No tengo idea en qué estado estarán después de tanto tiempo abandonadas, pero son tu legítima herencia. Cuídalas bien y que te traigan la prosperidad que a mí nunca me trajeron. Con todo mi amor, tu padre José Sánchez. El silencio que siguió a la lectura era tan denso que se podía cortar. Elena y Antonio se miraron procesando lentamente el increíble descubrimiento mientras Blanquita escarbaba de nuevo la maleta, como si estuviera orgullosa de haber sido instrumental en revelar este secreto familiar. «¿Antonio, sabías algo de esto?», preguntó Elena con voz temblorosa. «Absolutamente nada», respondió Antonio completamente desconcertado. «Mi padre nunca jamás mencionó nada sobre tierras en Michoacán. ¿Pero por qué te ocultó algo tan importante? ¿Por qué no te entregó estos papeles en vida cuando podría haberte explicado todo?», preguntó Elena confundida. «Necesitamos averiguar urgentemente si esto todavía tiene algún valor real», dijo Elena con una chispa de esperanza encendiéndose tímidamente en su pecho después de tanta desesperación. 16 años han pasado desde que tu padre falleció. Las tierras podrían ya no existir legalmente, o alguien podría haberse apropiado de ellas, o tal vez realmente son nuestras y representan una oportunidad verdadera. Antonio sintió algo que no había sentido en muchísimo tiempo, una posibilidad real de cambio. Mañana temprano necesitamos buscar a alguien que realmente entienda de estas cosas legales. Un abogado honesto si es que existe tal cosa. La noche fue interminable y llena de incertidumbres que no los dejaban dormir. Elena apenas pudo cerrar los ojos con la mente dando vueltas sin parar. ¿Y si las tierras realmente valían algo sustancial? ¿Y si podían empezar completamente de nuevo? ¿Y si los hijos se enteraban de este hallazgo? Al día siguiente, después de un desayuno sencillo de frijoles y tortillas en el pequeño comedor de la pensión, Antonio le preguntó discretamente a doña Mercedes dónde podrían encontrar un abogado confiable. «Está el licenciado Morales en la calle principal», dijo ella pensativa, «pero ese cobra carísimo. También está el licenciado Torres allí cerca de la iglesia del Carmen. Ese es más accesible y dicen que es honesto». Decidieron intentar primero con el licenciado Torres porque era lo único que podían costear. La oficina quedaba en un edificio antiguo arriba de una farmacia. Subieron una escalera empinada y angosta de madera que crujía amenazadoramente en cada escalón. La puerta tenía una placa de bronce opaco que decía «Licenciado Rodrigo Torres, abogado y notario». Antonio tocó con los nudillos y una voz grave les indicó que pasaran. El hombre detrás del escritorio repleto de papeles era corpulento de unos 45 años con cabello negro grasoso, peinado hacia atrás con gomina y un traje que claramente había visto tiempos mejores. «Díganme rápido qué necesitan», dijo sin dejar de escribir algo en un cuaderno grande. «Buenos días, licenciado», comenzó Antonio con respeto sosteniendo los documentos contra su pecho. «Queríamos una orientación profesional sobre unas tierras que aparentemente heredé. ¿Ustedes tienen dinero para pagar una consulta profesional?», preguntó directamente sin rodeos. «¿Cuánto cuesta, señor licenciado?», inquirió Elena con aprensión. «150 pesos la consulta inicial», respondió. «Si tengo que hacer algún trabajo adicional de investigación o trámites, ya discutimos honorarios después». Antonio y Elena se miraron con preocupación. 150 pesos acababan de pagar por toda una semana en la pensión. Tenían los 100 pesos de Fernando y apenas otros 90 que habían logrado juntar con mucho esfuerzo. «Pagamos», dijo Antonio finalmente sacando los billetes arrugados del bolsillo de su pantalón. Rodrigo tomó el dinero y lo guardó en el cajón de su escritorio sin siquiera contarlo ni dar recibo. Luego extendió la mano con impaciencia para tomar los documentos. Los revisó superficialmente muy rápido, pero Elena notó un brillo diferente definitivamente interesado en sus ojos cuando leyó la escritura. «Déjenme analizar esto con más cuidado», dijo Rodrigo de pronto con mucho más interés del que había mostrado inicialmente. «Entonces, ustedes son legítimos dueños de 15 hectáreas en Michoacán. Eso es lo que parece indicar ese documento», respondió Antonio.
¿Y ustedes qué pretenden hacer exactamente? ¿Venderlas? ¿Verificar si tienen algún valor actual?, preguntó Rodrigo. Queremos primero saber si todavía legalmente son nuestras, dijo Elena. Si todavía podemos hacer algo productivo con esas tierras después de tanto tiempo. Rodrigo se reclinó en su silla de cuero agrietado, tamborileando los dedos sobre el escritorio en actitud pensativa. Miren, les voy a ser completamente sincero con ustedes. Comenzó con tono que pretendía ser amigable. Estos documentos son extremadamente antiguos de hace décadas. Va a requerir mucho trabajo verificar si todavía son válidos legalmente, si no hay deudas de impuestos prediales acumuladas, si alguien no se ha apropiado de las tierras por posesión. ¿Cuánto exactamente?, preguntó Antonio sintiendo que el corazón se le hundía. Unos 4,000 pesos mínimo para hacer todas las verificaciones necesarias, respondió Rodrigo encogiéndose de hombros. Pero puedo ofrecerles algo mejor, continuó. Puedo quedarme con estos documentos, hacer todas las verificaciones por mi propia cuenta sin cobrarles nada adelantado. Si resulta que las tierras realmente valen algo, entonces nos repartimos el valor mitad y mitad entre ustedes y yo. ¿Qué les parece la propuesta? Elena sintió algo muy extraño en su estómago, una alarma interna. Eso no le sonaba para nada correcto o justo. Mitad y mitad, repitió lentamente, pero las tierras son legítimamente nuestras por herencia. Sí, claro. Pero sin mi ayuda profesional, ustedes jamás van a poder hacer valer ese derecho ante las autoridades, dijo Rodrigo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Es aceptar mi oferta generosa o simplemente olvidarse para siempre de esas tierras. Necesitamos pensarlo con calma, dijo Antonio extendiendo la mano firmemente para recuperar los documentos. Pero Rodrigo fue notablemente más rápido. Cerró su mano con fuerza sobre los papeles, reteniéndolos. Ya pensaron suficiente, dijo con tono que de repente se volvió amenazante. O confían en mí ahora mismo y hacemos este negocio conveniente para ambos, o se largan de aquí y olvidan completamente que esas tierras alguna vez existieron. Devuélvanos inmediatamente esos documentos, exigió Elena con voz que salió mucho más firme de lo que esperaba, sorprendiéndose a sí misma. ¿Qué documentos?, preguntó Rodrigo con una sonrisa completamente cínica. Ustedes entraron a mi oficina sin traer absolutamente nada. Yo no he visto ningún documento de ningún tipo. Antonio sintió una rabia caliente y urgente subiéndole por el pecho. Se levantó bruscamente haciendo que la silla cayera hacia atrás. «Eres un maldito ladrón descarado», gritó. «Devuélvenos ahora mismo lo que es legítimamente nuestro. Salgan inmediatamente de mi oficina antes de que llame a la policía municipal», amenazó Rodrigo también levantándose y llevando ostentosamente su mano hacia el teléfono antiguo. Fue entonces cuando sucedió algo completamente inesperado e increíble. La puerta de la oficina se abrió violentamente de golpe, y Blanquita entró literalmente balando furiosamente. La cabrita fue directamente hacia Rodrigo, atacando sus manos con sus pequeños cuernos. ¿Qué demonios es esto?, gritó Rodrigo soltando los documentos instintivamente para defenderse de la cabra enloquecida que lo embestía sin piedad. Elena no perdió ni un segundo. Tomó velozmente los papeles de la mesa mientras Antonio agarraba con fuerza a Blanquita que seguía balando agresivamente. Los dos corrieron hacia la puerta. Bajaron las escaleras lo más rápido que sus piernas de personas mayores les permitían, con los corazones latiendo desbocados. «Regresen aquí, malditos ladrones», gritaba Rodrigo desde la ventana de su oficina agitando el puño con furia. Pero ellos ya estaban en la calle, perdiéndose rápidamente entre la gente que transitaba por el mercado haciendo sus compras matutinas. Solo se detuvieron cuando llegaron jadeantes a una pequeña plaza alejada, con los pulmones ardiendo y el corazón amenazando con salirse del pecho. «¿Cómo rayos salió Blanquita del cuarto?», preguntó Elena abrazando a la cabrita que ahora estaba perfectamente tranquila como si nada hubiera pasado. «No tengo la menor idea», respondió Antonio verificando que todos los documentos estuvieran completos. «Pero esta cabrita definitivamente nos salvó de perderlo todo». Elena abrazó fuertemente a Blanquita besando su cabeza peluda. «Eres mi niña más inteligente del mundo entero», susurró a la cabra con lágrimas de alivio. Se sentaron exhaustos en una banca desgastada de la plaza, intentando recuperar el aliento y procesar lo que acababa de suceder. Era media mañana y el sol finalmente había salido con fuerza, secando completamente los charcos que había dejado la lluvia del día anterior. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó Elena sintiéndose perdida. «No podemos confiar en ningún abogado después de esto. Tiene que haber alguien verdaderamente honesto en esta ciudad», dijo Antonio mirando alrededor.
Un señor elegante de aproximadamente 75 años, vestido impecablemente con pantalón de vestir, camisa blanca de botones y saco ligero, se acercó caminando con paso firme. Usaba lentes de armazón dorado y tenía cabello completamente blanco peinado cuidadosamente hacia atrás. Disculpen la intromisión, pero no pude evitar notar su carrera desesperada hace un momento, dijo con voz educada y genuinamente preocupada. ¿Está todo bien con ustedes? Elena y Antonio se miraron con desconfianza comprensible después de la experiencia traumática que acababan de vivir. Pero había algo en la mirada clara y directa de este hombre que transmitía honestidad. Tuvimos un problema bastante serio con un abogado sin escrúpulos, dijo Antonio decidiendo arriesgarse a confiar nuevamente. El hombre mayor suspiró profundamente y movió la cabeza con conocimiento. Fue con Rodrigo Torres, me imagino, dijo. Desgraciadamente ya he escuchado demasiadas historias terribles sobre ese individuo. Extendió cordialmente su mano. Mi nombre es Alfredo Morales, también soy abogado y notario. Morales, repitió Elena recordando el nombre que doña Mercedes había mencionado. Escuchamos hablar de usted esta mañana. Espero sinceramente que hayan sido cosas positivas. Sonrió con calidez genuina. ¿Puedo sentarme con ustedes un momento? Hicieron espacio en la banca y Alfredo se sentó con cuidado acomodando su saco. Entonces, supongo que Torres intentó estafarlos de alguna manera, dijo yendo directamente al punto sin rodeos innecesarios. Antonio relató resumidamente lo que había sucedido desde el abandono hasta el hallazgo de los documentos y el intento de robo. Alfredo escuchaba con muchísima atención, asintiendo comprensivamente. «¿Puedo examinar esos documentos?», pidió con respeto. Elena miró a Antonio buscando su aprobación, quien finalmente asintió lentamente. Le pasaron los papeles amarillentos a Alfredo, quien se acomodó cuidadosamente los lentes y comenzó a leer con calma profesional, tomándose todo el tiempo necesario. Cuando terminó de revisar cada documento, soltó un silbido bajo de sorpresa. «Esto parece completamente legítimo y muy valioso», dijo devolviendo los papeles con cuidado. «Escritura de 1976, sellos oficiales auténticos de la época, firmas registradas, todo perfectamente en orden legal». «¿Y qué es exactamente lo que ustedes desean hacer con esta propiedad?», preguntó Alfredo. «Primero necesitamos saber con certeza si todavía tienen algún valor real», dijo Elena. «Si estas tierras después de tantos años todavía son legalmente nuestras y qué podemos hacer con ellas». Alfredo les devolvió los documentos con mucho cuidado. «Miren, voy a ser completamente honesto y transparente con ustedes desde el principio», dijo con seriedad. «Efectivamente, esto va a requerir inversión de dinero para hacer todas las verificaciones necesarias. Hay que acudir a los registros públicos de Michoacán, al catastro municipal, verificar que no existan deudas fiscales acumuladas. ¿Cuánto costaría todo eso?», preguntó Antonio temiendo la respuesta. «Normalmente, por un caso de esta complejidad, yo cobraría entre 4 y 5 mil pesos por mis servicios profesionales completos», respondió Alfredo, pero hizo una pausa significativa mirándolos con compasión. «Sin embargo, yo también dedico parte de mi práctica a casos pro bono». Pro bono, Elena no conocía ese término legal. «Significa que lo hago completamente gratis sin cobrar honorarios», explicó Alfredo pacientemente. «O mejor dicho, cobro únicamente los costos directos de las tarifas oficiales y documentos gubernamentales, que probablemente sean alrededor de 700 pesos. Mi trabajo y tiempo lo aporto sin ningún costo». Parecía definitivamente demasiado bueno para ser verdad después de todo lo que habían experimentado. «¿Por qué haría usted algo así por nosotros que somos completos desconocidos?», preguntó Elena directamente. «Mi padre fue campesino toda su vida», dijo Alfredo con voz suave. «Trabajó desde niño hasta anciano en la tierra bajo el sol y la lluvia. Nunca tuvo mucho dinero ni posesiones, pero siempre fue un hombre profundamente honesto y trabajador. Cuando se hizo viejo y enfermó gravemente, mis hermanos y yo lo cuidamos con todo el amor y dedicación que merecía hasta su último día». Devolvió la mirada directamente hacia la pareja. «Pero sé perfectamente bien que no todas las familias actúan así. Veo constantemente a muchos ancianos siendo cruelmente engañados, abandonados sin piedad, robados por sus propios hijos. Cuando está en mis manos ayudar de alguna manera concreta, lo hago sin dudarlo». Había una sinceridad tan profunda en sus palabras que era imposible dudar. «Pero 700 pesos», admitió Antonio con vergüenza. «En este momento no los tenemos disponibles». «No hay ninguna prisa en absoluto», dijo Alfredo sacando una tarjeta profesional de su billetera.
Tómense todo el tiempo que necesiten para reunir el dinero. En los días siguientes, Elena y Antonio establecieron una rutina agotadora pero efectiva. Elena se levantaba en la madrugada cuando todavía había estrellas, hacía panes con dedicación, los vendía durante toda la mañana. Antonio trabajaba en una tienda por las tardes cargando sacos y cajas. El olor absolutamente delicioso del pan casero de Elena comenzó a atraer clientela. Después de una semana intensa se sentaron exhaustos a contar cuidadosamente el dinero que habían reunido. Tenían 540 pesos de su trabajo más 300 del primer pago que los hijos finalmente habían depositado, exactamente los 700 que necesitaban. Y si esas tierras finalmente no valen absolutamente nada, dijo Elena con voz pequeña, ¿y si gastamos este dinero que nos costó tanto trabajo reunir completamente en vano? ¿Y si realmente valen algo importante, Elena?, respondió Antonio. ¿Y si es genuinamente nuestra última oportunidad de recomenzar, de tener algo propio nuevamente? Al día siguiente fueron directamente a la oficina del licenciado Alfredo Morales. Era completamente diferente a la de Rodrigo Torres. Limpia, impecablemente ordenada, con bibliotecas llenas de libros jurídicos gruesos. Alfredo los recibió personalmente con una sonrisa cálida y acogedora. ¿Decidieron finalmente confiar en mí?, preguntó con satisfacción. Decidimos, respondió Antonio colocando los 700 pesos cuidadosamente contados sobre el escritorio de caoba. Alfredo tomó el dinero, lo contó meticulosamente y extendió un recibo oficial detallado. Voy a comenzar el trabajo esta misma tarde sin pérdida de tiempo, dijo. ¿Cuánto tiempo aproximadamente va a tomar todo este proceso?, preguntó Elena ansiosa. Unas 3 o 4 semanas calculo, respondió Alfredo. Depende enormemente de la rapidez de los burócratas en las oficinas gubernamentales. Las semanas siguientes se arrastraron con una lentitud desesperante. Elena continuó vendiendo sus panes que ya tenían clientela fiel. Antonio continuó trabajando en la tienda aunque la espalda le dolía cada vez más. Estaban ahorrando dinero pensando seriamente en rentar un cuartito independiente. Fue una tarde lluviosa de jueves que Alfredo apareció personalmente en la pensión. Doña Mercedes subió rápidamente las escaleras y llamó a la puerta. El licenciado Morales está abajo y dice que necesita hablar urgentemente con ustedes. Bajaron con el corazón acelerado y las manos sudando. Alfredo estaba esperando en la pequeña sala con una carpeta abultada bajo el brazo. Su expresión era completamente seria e imposible de interpretar. Vamos a sentarnos con calma, dijo con tono grave. Las tierras, comenzó Alfredo abriendo lentamente la carpeta. Existen definitivamente. Están debidamente registradas a nombre de José Sánchez, su padre, y por lo tanto ahora legalmente son de ustedes, confirmadas oficialmente en el registro público de la propiedad. Antonio percibió inmediatamente que había un pero importante. Pero están actualmente ocupadas, continuó Alfredo. Hay una familia completa viviendo establemente allí desde hace aproximadamente 9 años. Cultivan activamente la tierra, tienen una casa construida, gallinas, cerdos. Entonces perdemos completamente el derecho a esas tierras, dijo Elena sintiendo lágrimas de frustración quemándole los ojos. No necesariamente, respondió Alfredo. El tiempo legal requerido para adquirir propiedad por usucapión es de 10 años completos para propiedad rural. Esta familia lleva 9. Ustedes todavía son absolutamente los dueños legítimos indiscutibles. Alfredo abrió la carpeta completamente. Pero hay algo más importante que deben saber, continuó. Esas tierras han aumentado exponencialmente su valor en los últimos años. Toda la región de Pátzcuaro está en franco desarrollo turístico. Hay inversionistas de la Ciudad de México y Guadalajara comprando agresivamente terrenos por toda esa zona. Sus 15 hectáreas con acceso a camino y cerca del lago valen conservadoramente por lo menos 350,000 pesos. Silencio absolutamente total. Elena y Antonio se miraron sin poder creer lo que estaban escuchando. Era una cantidad de dinero que jamás habían imaginado siquiera en sus sueños más ambiciosos. 350,000 pesos. Antonio apenas pudo articular las palabras. Por lo menos eso, respondió Alfredo. Dependiendo de la ubicación exacta y las características específicas del terreno, podría valer incluso hasta $500,000 de pesos o más si tiene vista al lago. Elena comenzó a llorar sin poder controlarse. Era una mezcla abrumadora de felicidad profunda, alivio inmenso y shock emocional todo junto. Pero existe el importante asunto de la familia que actualmente vive y trabaja allá, continuó Alfredo.
Legalmente ustedes tienen dos opciones claras. Pueden iniciar inmediatamente una acción judicial de restitución de posesión, desalojarlos completamente y tomar posesión física del terreno. O pueden intentar negociar algún tipo de acuerdo mutuamente beneficioso. Necesitamos conocer personalmente esas tierras, dijo Elena con determinación. Necesitamos ver con nuestros propios ojos a esa familia antes de tomar cualquier decisión. Puedo llevarlos mañana mismo si así lo desean, ofreció Alfredo. Pátzcuaro está aproximadamente a 5 horas de aquí en automóvil. Al día siguiente Alfredo pasó puntualmente por ellos en su automóvil espacioso. Elena insistió absolutamente en llevar a Blanquita. Ella es nuestra suerte, explicó con convicción metiendo a la cabrita en una caja grande de cartón con abundantes agujeros para respirar. Llegaron a las afueras de Pátzcuaro a media tarde. Alfredo tenía la dirección exacta y siguieron por caminos de tierra cada vez más angostos hasta finalmente llegar al lote 32 del antiguo rancho Santa Clara. Era realmente hermoso, mucho más de lo que habían imaginado. Había una casa sencilla pero bien construida de madera con techo de lámina. Un patio amplio con huerta productiva. Docenas de gallinas picoteando libremente. Algunos cerdos en un corral y alrededor kilómetros de tierra fértil sembrada con maíz, frijol y calabazas. Una mujer delgada de unos 45 años salió de la casa secándose las manos en un trapo gastado. Tenía el rostro profundamente marcado por el sol inclemente y por años de preocupaciones. Detrás de ella 3 niños de diferentes edades miraban con curiosidad y un poco de miedo. ¿En qué puedo ayudarlos?, preguntó con voz desconfiada. Alfredo bajó primero del automóvil y se presentó formalmente como abogado. La mujer palideció visiblemente. «Vinieron a sacarnos de aquí, ¿verdad?», dijo con voz quebrándose de terror. «Por favor, les suplico, no tenemos absolutamente a dónde ir. Mi esposo está muy grave enfermo». «Calma, por favor, señora», dijo Alfredo levantando las manos en señal de paz. «Ellos son el señor Antonio y la señora Elena. Son los legítimos dueños registrados de estas tierras, pero no vinieron necesariamente a desalojarlos». La mujer se apoyó temblorosa en el marco de la puerta con las piernas flaqueándole. «Por el amor de Dios, nosotros no sabíamos que estas tierras tuvieran dueño», suplicó con desesperación. «Pensamos honestamente que era tierra abandonada del gobierno». «Patricia, nosotros no vinimos a quitarle su hogar a nadie», dijo Elena con genuina gentileza. «Solamente queríamos conocer personalmente el lugar y entender la situación completa». Patricia se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «Mi esposo Martín fue quien encontró estas tierras hace 9 años completamente abandonadas. Nosotros no teníamos nada, absolutamente nada. Estábamos viviendo literalmente debajo de un puente en Morelia con los niños pequeños». «¿Podemos pasar?», pidió Elena. «Nos gustaría mucho conversar tranquilamente con ustedes». La casa por dentro era muy sencilla pero impecablemente limpia. Un hombre extremadamente delgado de unos 50 años estaba recostado en un sofá remendado. Tenía el rostro pálido como cera y respiración claramente agitada. Los 3 niños se acercaron tímidamente fascinados por Blanquita. La cabrita, siempre mansa y cariñosa, dejó que la acariciaran y abrazaran. Alfredo explicó cuidadosamente toda la situación legal a Patricia y Martín. Elena miró alrededor observando cada detalle. Se veía claramente que era una familia de trabajadores absolutamente honestos a quienes la vida les había dado golpes terribles. Recordó dolorosamente a sus propios hijos, a cómo la habían tratado a ella y a Antonio sin ninguna compasión. «Necesitamos hablar en privado un momento», le dijo Elena a Alfredo. Salieron al patio donde los niños ya se habían llevado a Blanquita para conocer a las gallinas del corral. «Licenciado Alfredo», comenzó Elena con voz firme, «nosotros no queremos absolutamente desalojar a esta familia de aquí». «Lo sé perfectamente bien», dijo Elena, pero miró directamente a Antonio, quien asintió con total acuerdo. «Pero no así, no de esta manera, no quitándole el techo y el sustento a una familia con niños pequeños y un padre gravemente enfermo». Antonio explicó la idea que habían estado discutiendo. «Pensamos seriamente en hacer una sociedad justa. Ellos continúan viviendo aquí y trabajando la tierra como siempre. Nosotros entramos oficialmente como propietarios legales, dividimos todas las ganancias exactamente a la mitad y nosotros ayudamos económicamente con el tratamiento médico completo de Martín». «Eso es extraordinariamente generoso de su parte», dijo Alfredo genuinamente impresionado. «No es generosidad, licenciado», corrigió Elena con firmeza. «Es simplemente hacer lo correcto».
Es tratar a otros como hubiéramos querido que nos trataran a nosotros. Regresaron adentro de la casa y explicaron detalladamente la propuesta a Patricia y Martín. La mujer comenzó a llorar copiosamente sin poder contenerse. ¿Ustedes harían realmente eso por nosotros?, preguntó incrédula. Pero nosotros somos completos extraños para ustedes. Hoy son extraños, dijo Elena con sabiduría, pero mañana pueden ser nuestros socios y quién sabe con el tiempo tal vez hasta amigos cercanos. Alfredo preparó profesionalmente un contrato de sociedad detallado allí mismo. Con la división equitativa de las ganancias de cada cosecha tendrían un ingreso modesto pero constante. No sería una fortuna, pero definitivamente suficiente para vivir con dignidad y tranquilidad. Sin embargo, 2 semanas después, Antonio recibió una llamada completamente inesperada. Era Roberto, el hijo mayor. «Papá, supe que encontraron unas tierras en Michoacán», dijo con tono casual como si nada hubiera pasado. El corazón de Antonio literalmente se congeló. «¿Cómo demonios te enteraste de eso?», preguntó con voz controlada. Y efectivamente vinieron. 3 días después los 3 hijos aparecieron sin aviso en la pensión. Roberto, Daniel y Sofía entraron sin siquiera tocar la puerta como si tuvieran algún derecho. La discusión se fue calentando peligrosamente. Fue entonces cuando Blanquita se debatió violentamente y escapó. En el patio, Elena intentaba desesperadamente atrapar a Blanquita, pero la cabra huía persistentemente. Fue entonces cuando Elena tropezó violentamente con una raíz gruesa y cayó con fuerza terrible. El grito de dolor fue absolutamente desgarrador. Antonio miró hacia atrás esperando instintivamente que sus hijos vinieran inmediatamente a ayudar a su madre, pero lo que vio lo dejó con la sangre literalmente hirviendo. Roberto, Daniel y Sofía estaban parados discutiendo entre ellos completamente ajenos al sufrimiento. «¡Monstruos!», les gritó Antonio. «¡Lárguense de aquí inmediatamente!». Elena se había fracturado el tobillo. Tendría que llevarlo enyesado durante al menos 8 semanas completas sin poder caminar normalmente. Con ayuda del licenciado Alfredo, Antonio donó en vida la mitad completa a Elena mediante escritura pública. Cuando Roberto, Daniel y Sofía se enteraron del movimiento legal, se enfurecieron completamente. «Esto es una maniobra claramente ilegal para perjudicarnos», gritó Roberto. «Vamos a demandar ante un juez», amenazó Daniel. El juez, que analizó cuidadosamente el caso, no solo rechazó completamente la demanda, sino que regañó severamente a los 3 hermanos. «Es absolutamente vergonzoso ver a hijos adultos actuando de esta manera tan deplorable», dijo la jueza. «Tengan aunque sea un mínimo de decencia y dignidad». Derrotados legalmente, los 3 hermanos intentaron entonces otra táctica más sucia. Comenzaron a esparcir rumores maliciosos por todo el pueblo. Pero el apoyo de la comunidad comenzó a crecer notoriamente. Fue entonces cuando Sofía, la hija menor, apareció sola en la pensión. Tenía los ojos evidentemente rojos, hinchados, como si hubiera estado llorando durante horas. «Papá, mamá, ¿puedo hablar con ustedes, por favor?», preguntó con voz temblorosa. «Pedir perdón sinceramente», dijo con voz quebrándose. «Yo lo arruiné absolutamente todo. Escuché ciegamente a mis hermanos. Creí que tenían razón, pero se equivocaban terriblemente. Y yo fui una hija horrible e imperdonable. Perdonar es una cosa», dijo Elena con sabiduría. «Olvidar es completamente otra, muy diferente. Podemos perdonarte, Sofía, pero la confianza, eso vas a tener que reconquistarla día a día, con acciones, no con palabras». En los meses siguientes, Sofía demostró consistentemente que su cambio era genuino y profundo. La cosecha de ese año fue verdaderamente excepcional. Después de dividir honestamente todo a la mitad, Elena y Antonio recibieron 18,000 pesos. «Antonio, nosotros pasamos por todo lo que pasamos, ¿verdad?», dijo Elena pensativa. «El terrible dolor de ser abandonado sin piedad, de no tener absolutamente a dónde ir. Debe haber otros ancianos en exactamente la misma situación horrible». «Quiero crear un lugar, un verdadero refugio», dijo Elena con determinación. «Un lugar donde ancianos abandonados puedan vivir con dignidad, tener paz verdadera, sentirse valorados nuevamente». Con el dinero de la cosecha y el apoyo incondicional del licenciado Alfredo, comenzaron seriamente a planear el proyecto. En apenas 6 meses intensos tenían 5 casitas modestas pero dignas listas. El primer residente fue don Esteban, un señor de 74 años que había sido dejado cruelmente en un asilo público. Poco a poco fueron llegando más ancianos abandonados. El lugar fue solemnemente nombrado Refugio Esperanza, en honor eterno a la cabrita que había cambiado absolutamente todo. La historia comenzó a difundirse rápidamente por toda la región. Finalmente, un canal de televisión estatal mandó un equipo completo a hacer un reportaje especial.
El reportaje completo salió al aire en el noticiero estelar. Cientos de miles de personas lo vieron en todo Oaxaca y Michoacán, entre ellos Roberto y Daniel. Los dos hijos mayores que nunca se habían arrepentido realmente vieron a sus padres en la televisión nacional. El reportaje televisivo trajo donaciones masivas. Con las donaciones abundantes pudieron construir 5 casitas adicionales. El refugio Esperanza se transformó en una verdadera familia elegida y construida, no por lazos de sangre, sino por amor genuino y dolor compartido. Blanquita, ahora con 11 años, estaba definitivamente muy viejita. Una mañana, Elena despertó y Blanquita no se movía en absoluto. «Gracias, mi niña preciosa», susurraba Elena acariciando el pelaje blanco ahora opaco. «Gracias por absolutamente todo, por salvarnos, por darnos esperanza cuando no teníamos ninguna». Enterraron a Blanquita ceremoniosamente en un rincón especial del refugio bajo un árbol de jacaranda florecido. «Ella cumplió completamente su misión», dijo don Esteban en el pequeño funeral. «Nos salvó a todos de alguna manera». A los 80 y 82 años, respectivamente, decidieron finalmente pasar la gestión operativa completa del refugio a Sofía y Miguel, pero siguieron viviendo allí participando en lo que podían. Una tarde, sentados en su banca de madera, mirando la puesta de sol sobre el refugio que habían creado, Elena suspiró profundamente. «Valió completamente la pena, ¿verdad, Antonio?» «Cada segundo, cada lágrima, cada dolor, cada sacrificio», respondió Antonio. Y allí, en esa banca de madera desgastada con el sol tiñendo el cielo de naranjas y rosas intensos, 2 ancianos que habían sido cruelmente abandonados, pero que nunca se dieron por vencidos, se abrazaron con ternura infinita, unidos eternamente por 51 años de amor inquebrantable. El refugio Esperanza continuaría su misión sagrada porque Elena y Antonio habían demostrado al mundo entero que nunca jamás es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Y que frecuentemente las mayores bendiciones de la vida nacen precisamente de los mayores dolores. Y todo, absolutamente todo, había comenzado cuando 3 hijos abandonaron a sus padres en una carretera con solo una maleta vieja y una cabrita blanca. Pensaron que los dejarían sin nada, pero la maleta traía un milagro que cambiaría todo para siempre.